A veces caemos en la trampa de pensar, eso a mí no me puede pasar. Piensa de nuevo. Recuerda que la prevención puede evitarte muchos problemas. La osteoporosis es la principal causa de fracturas de huesos de la muñeca, columna y cadera en mujeres después de la menopausia. Sin embargo, los hombres no escapan a este padecimiento. Un diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado puede llevar a mujeres y hombres a tener una buena calidad de vida. Todo lo que necesites saber sobre osteoporosis hoy aquí en Diálogos en Confianza. Yo tengo 74 años y sí padezco osteoporosis desde hace como 25 años aproximadamente. Yo tenía una farmacia y como andaba así corrí en la farmacia, me resbalé y caí de espalda y me fracturé el brazo. Por medio de los exámenes fue que ahí se dio cuenta la magnitud de mi problema. Ya estaba a punto de desmoronarme así, terrible, pues yo creía que sencillamente al caminar pues ya me iba a fracturar. Y las caídas fueron terribles, me caía yo a cada rato, entonces me fracturaba. Este brazo, por ejemplo, 3 veces me lo fracturé, incluso ya no me quedó derecho. Y las uñas pues me desmoronaban al grado de que me salía hasta sangre. Pues era una persona muy activa y ya no poder hacer todo eso ya fue difícil para mí. A mi familia yo ya les expliqué cómo estaba mi situación y ya ellos empezaron pues, a cuidarme un poco más, a no dejar que yo alzara cosas pesadas ni que me agachara, y entonces pues tuve que dejar la farmacia que yo tenía porque sí era peligroso estar ahí porque era todo el día. Desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche, era mucho trabajo. Y los tratamientos al principio, pues sí, fueron fuertes, porque sí la tenía yo ya muy avanzada. Yo empecé a subir de peso, porque pesaba 32 kilos. Entonces era completamente un huesito. Con el medicamento que yo me he sentido muy bien, y cada mes, digamos, de 1 a 2 consultas, yo vengo con el doctor. Y ahora ya duermo bien porque no dormía porque los dolores eran muy fuertes. Bueno, yo me quedo con la sorpresa de que nuestro testimonio dice que pesaba 32 kilos. La realidad es que no lo creo, deben haber sido 42. Mis pacientes de anorexia nervosa, las que menos han pesado, pesan 38. Pero, bueno, en fin. Lo importante que vamos a ver el día de hoy es cómo esta enfermedad silenciosa, que a veces y muy frecuentemente en el caso de algunas mujeres, incluso bien informadas, creen o piensan que solamente se debe al climaterio, a la menopausia, puede aparecer tanto en hombres o en mujeres de una manera insidiosa, silenciosa, pues dificilísimamente localizable o detectable por quien la empieza a padecer. A veces es una fractura de manera inesperada o es algún trastorno, sobre todo, por ejemplo, en las mujeres mayores de los 60 años que empiecen a sentirse como si se fueran achicando. Tengo una hermana que su estatura ha descendido 12 centímetros en los 3 últimos años. Y en los varones también se empieza a advertir algunos aspectos relacionados con la estatura y a veces, sobre todo en los varones, pareciera que tiene que ser una fractura, sobre todo de cadera, la que nos advierta la presencia de osteoporosis. Por lo tanto, es una enfermedad difícil de prevenir.
y muy difícil de tratar, puesto que una vez que el proceso de decalcificación de los huesos se inicia, y se inicia con un proceso, como un proceso natural del envejecimiento, es muy difícil a veces que se cure o imposible, aunque se pueda detener, controlar y modificar en su evolución. Yo recuerdo cuando estudiaba medicina, nos decían los maestros de cardiología, el hombre tiene la edad de sus arterias y empieza a envejecer desde el primer día de su nacimiento. Yo recuerdo las palabras que me costaba trabajo entender cuando pues, era yo un jovencillo estudiante de medicina, y lo mismo, en un sentido, podríamos casi afirmar en cuanto a nuestros huesos. Para conocer el ABC de la osteoporosis, está con nosotros la doctora Frida Aranjo Arias, médico internista, osteóloga e integrante de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral y de la Clínica Integral de Osteoporosis y Artritis del Hospital La Linde. Doctor, buenos días. El doctor José Luis Sánchez, ortopedista y traumatólogo. El doctor Manuel Mirazú Ortega, médico internista y presidente de la Asociación Mexicana del Metabolismo Óseo y Mineral, Asociación Civil. Y no ha llegado Adriana Gesmilovich, licenciada en nutrición. Está enferma, doctor, tiene varicela, desafortunadamente no podrá estar ¿Varicela? con nosotros. Sí. Acá nada más, bueno. Pero los médicos nos podrán dar muchos consejos sobre alimentación y además tenemos cápsulas que usted podrá ver más adelante en el programa. A ver, Nora, pero hay un día en particular Del día por el de la cual estamos osteoporosis. haciendo este programa. Así es, doctor. El 20, justamente el 20 de este mes, fue el Día Mundial de la Osteoporosis y tenemos datos también que desafortunadamente a veces solamente vemos los números, pero son personas y muchas mujeres, también hay hombres, como lo vamos a ver en los testimonios, pero dice, 1 de cada 12 mujeres y 1 de cada 20 hombres mayores de 50 años sufrirán una fractura en algún momento de su vida por osteoporosis. Dice que en nuestro país afecta a 10 millones de personas, doctor, la osteoporosis. Ay, desafortunadamente, como es silenciosa, no hay síntomas. No, y como cada vez sabemos más miembros de la tercera edad, pero algunos no es en las desde la fuerzas tercera edad, inferiores. doctor, también Antes de la tercera edad. Antes de la tercera edad se presenta, y así los especialistas nos quieren dar esta información, porque pareciera entonces que, bueno, como no estoy en la tercera edad, no me tengo de qué preocupar y habemos personas más jóvenes que podemos tener esta enfermedad. Ah, caramba, bueno, sería el caso quizá de mujeres en el climaterio, ahorita nos van a aclarar. O no, doc, luego Pero, bueno, le cuento. Sí. Sí, pero que nos digan los especialistas. Pero bueno, primero vamos a la definición, si son tan amables. ¿Qué cosa es la osteoporosis? Bueno, pues sí, hablando de huesos como ortopedista, yo diría que es la disminución gradual de la resistencia ósea. La resistencia. Yo siempre les digo, hagan ustedes de cuenta que aquí tenemos 1 kilo de algodón, 1 kilo. Y aquí tenemos 1 kilo de plomo. ¿Quién pesa más? Pues pesan igual, es 1 kilo y 1 kilo. Pero aquí el kilo de algodón lo tengo que hacer grandote. En cambio el kilo de plomo es muy pequeñito porque está muy denso. No le puedo meter ni los dedos. En cambio, al algodón le puedo meter los dedos porque no tiene la suficiente densidad, la suficiente resistencia, la suficiente fuerza, la suficiente calidad ósea. Dado por una serie de elementos, desde, ya lo platicábamos afuera, de elementos minerales, sobre todo cristales de hidroxiapatita, colágeno tipo 1, etcétera, pero que le van dando esa resistencia. Entonces, la pérdida de esa resistencia, la pérdida de esa densidad, la pérdida de esa calidad ósea es lo que nos va a llevar a la osteoporosis. La definición es muy clara: osteo, hueso. Osteo, hueso. Poros, hoyitos, válgalo, así. Son hoyitos que se van formando en el hueso debido a toda una serie de cosas que vamos a ir platicando. Muy bien. Y bueno, ¿cuál podría ser, en términos generales, o podrían en plural ser, los orígenes o las causas de este padecimiento degenerativo en los seres humanos? Bueno, hay causas primarias y hay causas secundarias. Las secundarias son las que más nos preocupan porque la gente no las detecta. Muchas veces creen que todo es debido a la vejez, creen que son debido a la menopausia,
pero como mencionaba, hay gente joven que está presentando hoy en día trastornos musculoesqueléticos y sobre todo mujeres jóvenes que se detectan con osteoporosis, pero se nos olvida que hay causas secundarias, como la artritis reumatoide, la enfermedad de las tiroides, la anorexia es otra de las cosas que estamos viendo hoy. Mujeres de 30 que se quieren embarazar y fueron anoréxicas y con trastornos musculoesqueléticos, sobre todo osteoporosis. Yo creo me inclinaría más al problema secundario porque no se detecta. O sea, todo el mundo cree que la menopausia es igual a osteoporosis y osteoporosis es igual a fracturas. Y no es así. Si hay una pérdida gradual por el envejecimiento, claro, como todo, como decía su maestro de cardiología, ¿no? Pues igualito, sí, hay una pérdida gradual, pero hay que tomar en cuenta que no nada más se debe a la pérdida gradual por el envejecimiento, sino también hay causas secundarias muy importantes que la gente no detecte, que esa es la parte fundamental. Hace un año creo que hicimos un programa también. Yo hice una pregunta y un comentario que pueden parecer banales, pero que estamos hablando de secundarias y vale la pena insistir en esto. Una de mis compañeras terapeutas, una mujer joven y además muy atlética, hacía maratón, ella llegaba al consultorio caminando y se iba a su casa caminando para seguir haciendo ejercicio. Muy fuerte y muy bien nutrida. Y un día llega con una fractura de tobillo, la va a ver el ortopedista, y al entrar ella caminando ya con una férula provisional, el médico le dice, al verla entrar, dice, eso fue un Coca-Colazo. Y bueno, yo me quedé sorprendido, pero ahora que ha habido en los últimos años y meses una crítica para los refrescos embotellados, en particular que es el cuando menos más difundido en promoción y quizá en consumo en nuestro país, me llamó la atención y resulta que es muy probable que algunos de los componentes de esta bebida sí causen esto. Y después, leyendo también, hubo algo que a mí me preocupó porque yo tomo café. Claro. Y que es la cafeína probablemente la responsable de algún secundario, de algún caso o algunos casos de osteoporosis. Y bueno, no soy un cafetómano exagerado, yo tomaba 2 tazas al día y ahora ya a veces tiene que ser 3, porque por supuesto la cafeína va a determinar una adicción leve, aunque no es de las peligrosas ni graves, pero yo quisiera ver si esas causas secundarias aparentemente banales y que pueden sucedernos a todos, también podría considerarse un problema. Por ejemplo, los refrescos, mi tesis de maestría fue sobre refrescos y osteoporosis específicamente. Ah, qué bien. Entonces podemos comentar antes de la opinión de los ¿Todos doctores. refrescos o los de cola? Todos los refrescos. El punto es que los de cola tienen mayor cantidad de ácido fosfórico. Pero otro de los puntos que se ha encontrado hoy en día es que la cantidad de glucosa que existe dentro del azúcar que existe dentro de los refrescos también tienen un daño osteogénico en el hueso. O sea, no hay más. Lo que es el ácido fosfórico y la cantidad de glucosa que hay en los refrescos los dañan. ¿Quién tiene más ácido fosfórico? Los refrescos de cola. De esos, bueno, la marca más popular que ustedes conocen, después sigue la segunda marca más popular, porque una lata de refrescos puede contener, de 250 mililitros, contiene 20 miligramos de ácido fosfórico. El segundo más popular, que también es un refresco de cola, tiene 17 miligramos. Oiga, ¿y todavía existe ese segundo? Porque Yo no lo he visto tanto, yo no pero lo he visto. ¿De veras? Pero sí. Es más, los niños piden el otro No, bueno, es que es por su mercadotecnia, componente sí, inicial, que era, parece que derivado de la coca. Ujú. Pero yo ya no sabía yo que existe. Y creo que hay un tercero, ¿verdad? Peruano, no sé qué. Sí. El caso es de que sí, todos los refrescos tienen ese problema. Pero hoy más en día se está considerando que los niveles de azúcar que hay en los refrescos producen ese daño a nivel óseo también. ¿Pero por qué la glucosa?
doctor. Y este punto es muy importante porque hay que recalcar que México es el primer consumidor per cápita de refrescos en el mundo, ¿eh? O sea, y no nada más, no hay que satanizar únicamente el refresco de cola. Me encanta tu comentario, Frida. Gracias. Sino son todos los refrescos, quizás excepción de los que tienen derivado de la manzana. Pero de ahí en fuera todos los refrescos, porque no únicamente la cafeína, como decía el doctor Lamoglia, sino también en un momento dado es que es una bebida bicarbonatada. Entonces tenemos elementos minerales, ese burbujeo que nos da un desbalance, la función renal, va muy de la mano con la diabetes. La diabetes es una causa secundaria de osteoporosis también en un momento dado. O sea, vemos que hay una gran liga en la actualidad. Como comentábamos, el aumento en el pronóstico de vida nos genera que estemos viendo mayor frecuencia de enfermedades que no son nuevas, pero que ahora nos deben de poner al tanto para prevenir no llegar a los puntos finales de esto. Desde el punto de vista químico... Me parece si después el corte nos lo explica, doctor, le tocó el corte. Ándele, no sea así. Miren, es poquitito lo que nos damos al corte y mientras invitamos a todos a que se comuniquen con nosotros 51664000 y las redes sociales les damos aquí para que nos siga. Saludos a la señal internacional http://www.canal11live.tv/internacional/. Esperamos sus comentarios. Seguimos con ustedes, hoy estamos hablando de osteoporosis porque el 20 de octubre fue el Día Mundial de la Osteoporosis y como mencionaba el doctor Lamoglia, hace un año abordamos este tema y no es solamente hace un año, constantemente aquí en Diálogos en Confianza abordamos estos temas porque creemos que hace falta mucho hablar sobre esto para la prevención, es importante de verdad, porque muchas mujeres llegan ya cuando no hay mucho que hacer y eso que en esto hay unos tratamientos cada vez más innovadores que nos ofrecen mejores alternativas para tener una calidad de vida, pero antes de llegar al tratamiento tenemos que tener un diagnóstico. Vamos a ver esta cápsula sobre la densitometría para que usted, si está en edad, ya se la realice, pero veamos de qué se trata. La densitometría es un método de imagenología muy sencillo. Se utiliza radiación a dosis muy pequeñita, muy controlada y es un método diseñado específicamente para evaluar la densidad de los huesos, saber qué tan compactos, qué tan fuertes son. Sabemos bien que durante los primeros 25 a 30 años el esqueleto adquiere la mayor dureza, el mayor desarrollo y después de los 30 años empieza a haber un descenso que en el caso de las mujeres se acentúa cuando llega la menopausia y en el caso de los hombres después de los 60 años. A partir de los 40 años sería una buena edad como para tener la primera densitometría. En el caso de los hombres, como la densidad ósea se mantiene más, salvo que haya alguna patología, podría hacerse después de los 60 años. Es un método muy sencillo, hay inclusive equipos portátiles, duran no más de 15 minutos. El paciente se presenta, se le coloca una bata, se acuesta boca arriba. Previo a esto es muy importante tomar algunos datos para alimentar a la computadora. Entre esos datos son la raza, la edad del paciente, la estatura, hay que pesarlo y medirlo. Con toda esta información la computadora hace una evaluación en base a lo que ella ya tiene en su software y va a hacer una comparación entre este paciente contra dos grupos de pacientes. Un grupo de pacientes sanos y un grupo de pacientes de la misma edad sin ninguna patología. Y en base a esto nos van a dar los parámetros de referencia. La máquina, con toda esta información, va a generar una escala de colores. Aunque se puede hacer un rastreo de cuerpo completo, se revisan las zonas de mayor riesgo en base a la estadística mundial, que son generalmente cadera, columna y muñeca. Y la máquina nos va a generar una gráfica con escala de 3 colores, donde vamos a ver cómo en la parte superior destaca un color verde, después una franja amarilla, y en la parte más baja una franja roja. La franja verde nos marca normalidad. Cuando el indicador aparece en la franja amarilla, nos está indicando que el hueso ha perdido cierta dureza y densidad ósea, y este estado se llama osteopenia. Y en una etapa más avanzada, en la franja roja, sería ya diagnosticado como osteoporosis. Todos aquellos pacientes que acostumbren a hacer un chequeo anual pueden incluir en su revisión una densitometría sin ningún riesgo. Es un método accesible que tenemos la posibilidad
de prevenir en aquellas pacientes que están sanas, y en aquellas pacientes que ya se diagnostica, poder tratarlas y evitar llegar al periodo de osteoporosis, y con esto prevenir una fractura, que es uno de los padecimientos más frecuentes y que generan mayor cantidad de cirugías, y es un gasto tremendo para el paciente. Ahora sí, doctor Sánchez, porque de casualidad le tocó que lo interrumpiéramos. Pero vamos a continuar con... Nada más de casualidad. Resulta ser que el comentario era en relación a esto. Esto es química pura. Si nosotros tomamos demasiado ácido, entonces el cuerpo no alcanza rápidamente a compensar esa hiperacidez. Entonces, en automático dice, bueno, ¿en dónde tengo sales que equilibren esta acidez? Pues mira, ahorita andamos en esto, pero el hueso tiene mucho calcio, que es alcalino y combate a la acidez. Bueno, pues sácalo de ahí. El problema está en que si todo el tiempo nosotros estamos tomando demasiado azúcar, demasiado ácido el que sea, de pronto entonces el organismo tiene que estar compense esa hiperacidez, y nos va a llevar entonces a una pérdida tranquilamente de calcio de hueso. Uno dice café, sí es cierto, en un momento dado yo lo primero que hago es tomarme 2 tazas de café levantándome para despertar y decir, ahora sí, estoy bien. Y ya después desayuno. Esa acidez que me trae el café, sí podría, si yo no compenso mi cantidad de calcio que tomo, entonces sí podría llevarme a esto, a una pérdida más importante de calcio. Pero nomás para que se asusten, todas las personas que de pronto comenzamos a caminar un poquito hacia abajo y comenzamos a hacernos más chiquititos, aunque no nos duela nada, eso se llama osteoporosis. Se acabó. En un momento dado la gente dice, ay, mira, camina igualito que mi mamá, igualito que mi abuela, es igualito, está caminando. Oye, eso se llama osteoporosis. No debería existir la palabra sifosis, ni joroba, ni ya está siendo chiquita doña María. Al contrario, debe estar prohibido que dijéramos acaso sifosis, joroba. Debería ser prohibido, no debe ser. Y todas las personas que empezamos ya a hacernos hacia adelante y a caminar, aguas. Eso se llama osteoporosis. Ok, podríamos darle el nombre elegante de osteopenia. Un pasito antes. Pero en un momento dado, la cápsula bien lo decía, nosotros empezamos a ganar hueso desde que nacemos hasta los 30, 33 años. Pico de masa ósea máximo. Y de ahí empezamos a disminuir a los 70. Se supone que a los 70 ya vamos a estar medio escuchos. Bueno, la idea es de que de los 33 hacia acá hagamos algo para el climaterio, padrísimo, pero el climaterio abarca premenopausia, menopausia, posmenopausia, y puede comenzar a los 35, 40 años. Desde ahí debemos empezar a tratar y ver y diagnosticar a las pacientes. Entonces, doctora, ¿a qué edad empezarnos a hacer la densitometría? ¿Y qué pasa en el embarazo también? La densitometría ha sido un punto muy controversial. Yo creo que la densitometría es pilar esencial para llegar a un diagnóstico de seguimiento. Pero aquella paciente como la que comentó el doctor José Luis Sánchez Mejía, que ya está chiquita y jorobadita, esa no necesita ni densitometría. Esa ya tiene cuando menos 3 fracturas vertebrales. Por eso y entonces yo ya no necesito ni densitometría. Entonces, la densitometría sirvió y nos abre los ojos a una patología que es muy antigua y que en la actualidad se le está perdiendo el miedo, ¿sí? Y eso es un grave error, ¿sí? Hay que sacar una densitometría, contestando en breve, a todas personas que tengan factores de riesgo y que hayan llegado a ser masa ósea pico. Esto quiere decir una mujer después de los 30 años mínimo, aun y cuando otro factor de riesgo sería estar en el síndrome climatérico, y ya la voy a llevar a los 45. Pero hay personas a las cuales, niños que les tenemos que hacer una densitometría. El enfoque va a ser totalmente distinto, ¿sí?
pero no debemos de hacernos una densitometría periférica, sino como lo que pasaron en su cortinilla. Esa es la correcta. Importante. Esa es la que llega al diagnóstico, la central, en columna y cadera. Y no me gustó que de alguna forma no se puso la nueva imagen que se debe de tomar, no sé si estén de acuerdo, que es la lateral de columna. Porque en la lateral de columna yo puedo diagnosticar con el mismo aparato el que se tengan ya fracturas. Y eso aún y cuando mi paciente tenga una cifra en esa línea amarilla que me dijo, esto querrá decir que está por debajo de -1 desviación estándar, pero por arriba de -2.5, de una cosa muy compleja, pero que los médicos ya entendemos que se llama SCOR-T, ¿sí? Si ya tiene una fractura, esa paciente ya es osteoporótica establecida, o sea, ya tiene más riesgo de llegar a tener una siguiente fractura. Entonces la densitometría es un parámetro, pero no es la verdad absoluta. Es mejor la clínica. Y para prevenir no llegar a tener esa viejita, chiquita y jorobadita, lo que debemos de hacer es estimular una buena alimentación desde el niño. Porque el niño mismo va a depositar 20 centavos de calcio todos los días y va a ser su afore para que cuando llegue a la menopausia o llegue a los 65 años, tenga su banco propio, claro, y saque de él mismo y no tenga que estar pidiendo prestado con pastillas que no le van a resolver el problema, porque la osteoporosis no se controla con calcio, el hueso no es exclusivamente calcio, no somos gises ambulantes. No, hay gente que piensa, la gente, estoy perdiendo calcio. ¡No! El testimonio nos los decía, le da miedo caminar, siente que se va a espolvorear. Eso es un mito, ¿sí? O sea, el hueso es hidroxiapatita, son varios minerales, no nada más es calcio, es fósforo, es magnesio, es azufre, selenio, y tiene un elemento importantísimo que se llama colágena, que permite que ese hueso tenga elasticidad, que a la hora de yo brincar de un pecero al bajarme porque está arrancando, o brincar porque viene la bicicleta pasando a la hora que me bajo en el pecero, estoy poniendo ejemplos vida real, ¿sí? Pueda tener ese muelleo mi hueso. ¿Sabe qué, doctor? Hasta tenemos testimonios, hasta gente que va caminando y de la misma altura del tacón, de verdad, doctor. Tenemos una compañera que le sucedió así, caminando, no sabía que tenía osteoporosis, se le dobló el pie y fue una fractura terrible por osteoporosis. Así es. Pero tenemos una cápsula que es el diagnóstico complementario. Nada más, voy a dejar al aire una pregunta. A ver, doctor. En 2 ocasiones, tanto en el video como en la palabra de nuestros compañeros médicos, se mencionó osteopenia, aunque no se le dio la relevancia y como que quedó entre líneas. Y mucha gente que sí sabe que es osteoporosis probablemente ignore que es osteopenia. La diferencia es muy poco, pero ojalá después de la cápsula podamos hablar de esto. Claro que sí, doctor. La densitometría ganó mucha fama porque nos da idea de un componente de la estructura de los huesos, que es la cantidad de mineral. El mineral del hueso es fosfato de calcio, la gente cree que es calcio y no es calcio, es fosfato de calcio. Y esta parte de la fase mineral no es más que la mitad de la estructura del hueso. El mineral del hueso tiene que estar en una gelatina que se llama colágena y que se denomina matriz orgánica del esqueleto, que es, como su nombre lo indica, la parte viva del esqueleto. Entonces, la matriz orgánica del esqueleto se puede medir directamente por ultrasonido óseo, que se llama sonometría esquelética, y su biología, la manera en la que vive la matriz orgánica del hueso, se mide por lo que se llaman indicadores del remodelado de los huesos. Afortunadamente, la osteorrorosis, que genera una densitometría baja y la palabra sus huesos están frágiles, es historia. Ya ahora con las nuevas tecnologías podemos integrar muy bien cómo está la estructura en cuanto a fase mineral y fase orgánica. Un diagnóstico completo de osteoporosis, requiere una historia clínica muy cuidadosa,
porque hay condiciones que desmineralizan al hueso sin destruirlo. Nada más pierde mineral el hueso, no puede fijar el mineral. Eso se llama osteomalacia. Nosotros, después de una buena historia clínica, podemos ver si hay antecedentes de la toma de medicamentos, de alguna otra enfermedad. La litiasis renal recurrente es muy frecuente. Si existen condiciones en donde la persona antes de los 50 años no desarrolló la masa ósea pico, que se tome en consideración los antecedentes hereditarios, porque 60% de la calidad del hueso se hereda y el otro 40% se hace en la vida cotidiana. Además de la densitometría, hay que hacer la sonometría por transmisión de ultrasonido e integrarlas las dos para ver cómo está la estructura del hueso. Debe haber una proporción muy cercana entre mineral y matriz orgánica. Cuando tú destruyes la matriz orgánica del hueso, cuando desmineralizas el hueso, hay muchos productos de la destrucción del hueso que pasan a la sangre, aparecen en la orina y se pueden medir en la sangre y en la orina. Lo que llamamos indicadores bioquímicos del remodelado, y entonces sí podemos tener un diagnóstico. Es bien importante que los que vean este programa sepan que no hay que generar osteoporosis. Si nada más le dijeron que tiene usted osteoporosis por densitometría, dese el tiempo para que alguien que conozca mejor de la salud ósea valore el estado de sus huesos. Bueno, tenemos un testimonio aquí de una paciente que ha sido diagnosticada con osteopenia, pero no sé si valga la pena que hablemos con ella primero que con los médicos. Para retomar este estudio, este estudio nos decían que no es para todos, doctor. La osteopenia o los marcadores bioquímicos de remodelado óseo. Los marcadores bioquímicos de remodelado óseo tienen dos finalidades. Uno, los que hacemos en estudio científico controlado para un medicamento que va en evolución, para que me vaya diciendo paso a paso cómo va respondiendo el paciente a él. Y en la práctica cotidiana, en la clínica diaria, como podría ser con cualquiera de nuestros pacientes en audiencia, ¿sí?, sería en aquellos que no tienen una osteoporosis primaria, aquella que comentaba en un principio la doctora Frida, la diferente, la distinta, la que no es posmenopáusica, la que no es por edad en un momento dado. Entonces ahí tengo que buscar otro tipo de situaciones y ahí utilizo los marcadores bioquímicos de remodelado óseo. Los marcadores nos sirven muy importantemente para esto. Tenemos pacientes que aunque tengan una buena afore, como decía el doctor, tienen una buena densidad mineral ósea, pero son perdedoras rápidas, pierden, son muy gastalonas, pierden mucho. Entonces nos indican qué tanto hueso pierde una paciente y para eso nos sirven. Y también nos sirve para hacer el control subsecuente de alguna enfermedad. Las pacientes diabéticas, con artritis reumatoide, con problemas de la tiroides, destruyen hueso muy rápido. Entonces a ese tipo de pacientes hay que pedírselas. Aquí en otro... ¿Le parece, regresando del corte, vamos con esto y con el testimonio? Estamos con ustedes, seguimos hablando de osteoporosis y le pedimos que se comunique con nosotros, de verdad, todas sus dudas, háganoslas saber y los especialistas le darán respuesta. Y la doctora Frida nos estaba explicando algo sobre un estudio complementario que vimos antes de ir al corte y es específico nada más este estudio. Por ejemplo, para pacientes jóvenes como tú, hay que hacerles un examen de remodelado óseo, no hay más, para poder determinar si eres perdedora lenta o perdedora rápida de minerales. Es por eso la importancia de hacer este tipo de estudios y, como decía el doctor Miedesu, no a toda la población, porque aparte no son tan baratos. Muchas gracias. Doctor, ¿tiene testimonios por allá? Celia nos dice que acaba de ser diagnosticada a través de un análisis, de un examen, con osteopenia, pero ¿qué la hizo acudir al médico? ¿Qué molestias tenía? ¿Y cómo fue que llegaron a pensar o a suponer en el diagnóstico? Por la forma que me cuesta mucho trabajo subir escaleras, entonces pues yo fui al centro de salud, me dijeron, se va a ir a hacer este estudio porque está tirando calcio. Entonces, ¿está tirando calcio? Sí,
está tirando. ¿No le dijo el doctor dónde lo debe tirar? En la... Porque Bueno, bueno, o sea, pues ahí está una de las calcio, fallas. está arrojando calcio, o sea, Sí. yo pues la verdad no sabía ni por qué ni nada, entonces fui a hacerme los Perdón, laboratorios. ¿no tomó en consideración el peso y la edad de usted? Yo soy una persona hipertensa diabética, pues me fui a hacer estos estudios y salió esto que tengo osteopenia. Permítame, Sí. ¿y le hicieron alguna vez estudios de funcionamiento cardíaco? Exactamente, con estos estudios me mandó a hacer electrocardiograma, tórax, de todos 5 estudios y aquí va, apenas los voy a entregar, pero yo me sorprendo porque... Permítame, digo, nada más quiero aclararle que probablemente muchas personas que tienen osteopenia no necesariamente presentan dificultades en la deambulación o al subir escaleras. Por eso a mí me llamó mucho la atención, está bien que le hayan hecho el estudio, pero ¿qué síntomas o en qué síntomas se basó el médico? ¿O lo hizo como buscando, investigando? Investigando porque me dijo que desde el 2008 estaba arrojando esto. O sea, ¿Arrojando? Sí, o sea, me dijo que estaba desechando pues calcio. O sea, Bueno. no sé, la verdad. A ver, doctor Mirazo. Este tipo de comentarios, y usted lo detectó muy bien, doctor Lamoglia, o sea, no cabe duda que el tiempo nos da la experiencia para poder juzgar a otro profesionista de nuestra misma profesión, ¿no? Los primeros que no conocemos de la enfermedad somos los médicos. Y entonces no transmitimos en forma adecuada cuál es la importancia de la enfermedad. Esto de tirar calcio como que queda así como el testimonial que tuvimos al principio del programa de que me voy a romper, ¿no? Me voy a espolvorear. La International Osteoporosis Foundation hizo una encuesta el año pasado, en el cual estuvo México incluida. Tuvimos aproximadamente 1,200 médicos y hombres, en este caso, fueron a los que encuestamos con respecto a cuánto se conoce de osteoporosis a nivel mundial. Y lamentablemente el conocimiento de la enfermedad es el 15% de la población mexicana tiene idea y noción de qué es esta enfermedad, cómo se puede resolver y que hay medicamentos adecuados para frenarla. Hace aproximadamente 10 años hubo esta misma encuesta, pero con mujeres. ¿Te recuerdas? Tú estuviste muy involucrado en eso, ¿sí? Y en México también hubo un 15% de conocimiento de la población femenina. Pero cuando se encuestaron a los médicos, sobre todo a los ortopedistas, y no hacer menos a mi buen amigo José Luis Sánchez Mejía, al contrario, es un ortopedista que sí sabe de osteoporosis, pero los ortopedistas no creen en la enfermedad y dicen, es un mito, es un invento de la industria y no se le presta atención al problema de la osteoporosis. Ahora, este 15% no es para que nos sintamos mal, porque Inglaterra, que tiene un poder adquisitivo muchísimo mayor, tuvo un 8% de conocimiento, estuvo a la mitad de conocimiento que lo que estamos los mexicanos. Pero a mí no me gusta compararme con quien está más mal que yo, sino a mí me gusta compararme con quien está bien. Y los franceses y los españoles conocen un 45% de la población esto. O sea, nosotros necesitamos crecer 3 veces más. Los pacientes sí lo están haciendo. ¿Por qué? Porque escuchan su programa, acudimos nosotros a este tipo de foros y reciben de alguna forma un poco de información. De repente hasta mala, ¿no? Como esos anuncios de que la osteoporosis se resolvía con calcio y se fracturaba uno en los anuncios de televisión estos, y ya no existen, por suerte, aquellos del calcio de coral de Okinawa que se anunciaban a las 2 de la mañana. ¿Se acuerda de ese? Alguna vez estando yo en Japón, allá anunciaban el calcio de coral de Cancún, ¿sí? O sea, es curiosísimo, ¿no? O sea, pero así era. Entonces, esto está generando que el paciente haga que su médico se entere. Y ahí es donde sirve también la asociación a la cual pertenecemos los 3 que estamos presentes el día de hoy, ¿no? O sea, la Asociación Mexicana de Metabolismo Mineral Óseo, en la cual somos los representantes de la International Osteoporosis Foundation y donde nos reunimos con cierta frecuencia, mínimo una vez al año,
a ponernos al día en que el término de osteopenia, cayendo un poco en aquello que queríamos aterrizar, ya debemos de dejarlo de utilizar. Porque osteopenia, según la Organización Mundial de la Salud, no es una enfermedad, sino es un estado de disminución de la densidad mineral ósea. Pero hay estudios científicos de 5 años de seguimiento en los cuales las pacientes que tienen osteopenia, como no tienen la enfermedad, no se cuidan y entonces se fracturan más que las que tienen osteoporosis y que porque tienen osteoporosis se cuidan y entonces se fracturan menos. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, como no es enfermedad, entonces la institución pública, llámela gobierno, seguro de gastos médicos, no le autoriza el tratamiento al paciente. Así es, y no vamos a hablar en contra de nadie, sino en la realidad de lo que está sucediendo. Y hay especialistas que dicen que es normal. Así es, ser osteopénico. Ajá. Y entonces, a estas personas que son las que son más, porque a lo mejor no llegaron a tener una masa ósea pico, eso me hace que yo pueda ser osteopénico, o que llegué y estoy disminuyendo la cantidad de minerales, no calcio, minerales que tengo en el hueso, entonces me genera que es un número más grande. Son a los que le debo de prestar atención, porque resolver el punto final de la enfermedad, que es la fractura de cadera, aquí tenemos un eminente ortopedista que nos puede decir que los costos llegan a ser en nuestro país, en un estudio realizado en el año 2006, 97 millones de dólares se invierten en México para resolver únicamente fracturas de cadera. Estamos hablando de hace 8 años. Sí. Habría que hacer un estudio ahora para ver cuánto vamos a gastar dentro de 10 años. ¿Sí? Esa es una situación. Desafortunadamente, dentro de la institución, X institución, para no decir nombres, y es lo malo de utilizar números, porque de pronto nos dicen la osteoporosis es a partir del menos 2.5 en adelante. Y entonces llegan mis pacientes y me dicen, doctor, tengo osteopenia, menos 2.4, no, pues todavía le falta un cachitito, pero hasta que tenga osteoporosis le puedo autorizar el medicamento. Sí. Antes no se lo puedo dar porque así me lo marca la norma, hasta que se fracture o hasta que ya la tenga. Oye, entonces no vamos a prevenir, no vamos a empezar a prevenir. Es cierto, una cirugía de cadera, ahorita, costo mínimo, 100,000 pesos. A lo mejor la gente dice, doctor, lo traigo en cambio. Órale, opéreme mi cadera. Bronca. Problema. 1 de cada 3 fracturas de cadera que operamos se muere al año. Ya, se muere al año. A la otra queda, como yo les digo, perdón, queda cucha para toda la vida. ¿Pero por qué, doctor? Solamente porque de pronto las personas que se fracturan de la cadera por osteoporosis, hipertensa, diabética, con sobrepeso, reumática, problema renal, problema hepático, 1, 2, 3, 4, más una fractura de cadera por osteoporosis. Oiga, no sea malo, doctor, pero ¿qué le decimos a la señora Celia que empiece a hacer a partir de hoy? Para empezar, me llamó mucho la atención, yo no podía subir las escaleras o me cuesta más trabajo. Como ortopedista yo le diría, lo más seguro es que está teniendo en este momento un cuadro de artrosis articular, artrosis, no artritis, aclaremos. Perdón por la cuestión, claro. Porque es un proceso degenerativo que se va, obviamente, aumentando conforme la edad. Si no hacemos ejercicio, si no ponemos a nuestros huesos fuertecitos, nuestros ligamentos, nuestros músculos a moverse, es obvio que con ese proceso degenerativo articular, sobre todo caderas, rodillas y tobillos, me va a costar más trabajo, porque no las estoy poniendo a trabajar. Ahora, si de pronto me dices, soy diabética, soy hipertensa, tengo sobrepeso, más osteoartrosis, pues ya la osteopenia es así como de... Ese fue el regalo. Ese fue el regalo, el pilón. Pero sí hay algo que hacer. Sí, pero por ejemplo también es diabética. Habrá que ver que no tenga una neuropatía diabética que le esté condicionando todo ese problema. Entonces, señora Celia, sí es recomendable que acuda con el médico para tratar todos los problemas secundarios, más bien primarios, porque la osteopenia es secundaria, totalmente.
Por Pero aquí ejemplo, hay un detalle curioso. nada Hay- más un segundo. Sí. Aquí en sus exámenes clínicos tiene 324 de glucosa. No, bueno. Bueno, Señora, ¿ya? No, por eso. Pero a mí me agrada mucho. Es vida real. sí, sí. Ella va al médico por tener una incapacidad funcional porque le incomoda subir escaleras. ¿Sí? El mal médico piensa en osteoporosis cuando es una osteoartrosis, ¿sí? Es diabético, hipertensa, o sea, y hay mucho que hacer por ella. Muchísimo. Es muy fácil. Si ella me dijera, oiga, soy osteopénico, pero no tengo problemas de azúcar, tengo elasticidad, hago ejercicio. Ese sí es el complicado, es la osteoporosis secundaria. ¿Sí? Ese es para el que sabe mucho de esto y que le cuesta trabajo encontrar cuál es el problema. Pero esto es lo clásico, lo vida real. Es la evolución, no es hablar de usted, sino es hablar de mi abuelita, digamos, ¿sí? Que falleció después de una fractura de cadera, ¿sí? En la cual, con el pasar del tiempo, al mismo tiempo va teniendo otra cosa que se llama sarcopenia, que es una pérdida de músculo. Y entonces es una triada común: osteoartrosis, rigidez de las articulaciones, pérdida del cartílago; osteoporosis, pérdida de minerales de los huesos y de calidad del hueso, que es lo más importante; y sarcopenia, pérdida de músculo. Y entonces es esa persona de 80 años que no necesita caerse para fracturarse, sino a lo mejor nada más al bañarse y cargar todo sobre una pierna, ¡pac!, se fractura la cadera. O es aquel que va en el coche del nieto que lo va a llevar a la iglesia, pasa un tope, un bache que en esta ciudad casi no tenemos, ¿sí? Entonces no hay esa posibilidad. Al tocar un bache se fractura las vértebras. O es a la abuelita delgadita que le damos el abrazo de Año Nuevo y se fracturan las costillas. Entonces, es lo común lo que estamos viendo, pero hay mucho que hacer por ellos. Hay mucho que hacer. Y agregando algunas cifras, tiene la hemoglobina glucosilada en 12.4, es decir, Claro. está al doble, y lo cual revela probablemente un tratamiento para su diabetes, que Ese espero que sea tipo 2, Es una paciente para un bastante internista. inadecuado, y 300 miligramos de glucosa en orina. Claro. Yo quisiera solamente hacer un comentario porque hemos estado hablando de las fracturas de cadera mucho, pero a la gente se le olvida las vértebras. Las fracturas vertebrales son más frecuentes que las fracturas de cadera. Totalmente. Lo que pasa es que la fractura de cadera te imposibilita, tienes que caer en el quirófano y la mortalidad es más alta, pero también la mortalidad en fracturas vertebrales es importantísima. Y los médicos tampoco la detectamos tan fácilmente, porque dicen nada más un poquito disminuido la vértebra. Pues no, desde que hay una disminución, hay una fractura, hay una compresión, y entonces empieza a haber dolor, y pasa lo que comentaba el doctor Mirazú, un bache, un tope, un abrazo, y son más frecuentes, muchísimo más frecuentes que las fracturas de cadera, y nadie las pela, ni los médicos, porque los pacientes no las ven, pero sí la sienten, porque es cuando hay dolor intenso en la columna. La osteoporosis no duele, duele cuando ya hay complicaciones. Aquí viene otra cosa. Yo les digo, y perdón por la palabra, mis mamacitas santas, mis mamaces, de pronto dicen, doctor, fíjese que me trajo mi hija porque me está viendo jorobadita. Bueno, está bien. Pero las mamás cometen, y digo cometen, muchos errores. De pronto, su dolor de ese día, de la espalda, que se toman una tabletita y se les quita el dolor, para todo tienen pretexto. Hoy subí a atender a la azotea 2 cubetas de ropa y me dolió la espalda. Ay, hija, hoy fui al tianguis, me traje 2 bolsitas de frutita, mira, chiquititas, me dolió la espalda. Ay, hija, hoy me pasé haciendo tu molito y me dolió la espalda. Ah, caray, hoy caminé de aquí a la tienda y me dolió la espalda. Todo el tiempo te está doliendo la espalda, mamá, y nosotros muy sabrosos. Mira, pues ponte aunque sea frescapié, mamá, aquí, ahora. Y para los que trabajamos en institución, mira, te traje tu
No digo nombres. Aquí está tu diclofenacote para que te lo tomes, se te quita el dolor. A ver. ¿El dolor de espalda tiene que ser todos los días? ¿Qué cree, doctor? Vamos a corte con el dolor, ¿le Ay, parece? no. Regresamos para que nos siga explicando esto. Siempre te toca. Qué bueno que sigue con nosotros porque es el momento de invitarlo para que nos acompañe mañana. El tema será ¿qué dice la ley en cuanto a la custodia y patria potestad? Y es que cuando viene el divorcio, la verdad es que empiezan estos dimes y diretes, como dirían las abuelas, y empieza esto de quién se queda con los hijos. Y la ley establece que automáticamente se deben ir con la madre. Pero ¿qué pasa cuando no es la mejor figura o cuando hay algo que negociar ahí? El día de mañana los especialistas nos van a decir cómo funciona esta ley y van a venir aquí padres que van a compartir su testimonio. Si usted quiere compartir su caso, lo esperamos a las 9:30 de la mañana. Ahora vamos a ver el resumen sobre lo que nos han dicho los especialistas de osteoporosis, una cápsula de tratamiento y vamos a retomar esta cuestión del diclofenaco y de todos estos medicamentos que nos autorrecetamos. La pérdida de esa resistencia, la pérdida de esa densidad, la pérdida de esa calidad ósea es lo que nos va a llevar a la osteoporosis. Osteo-hueso. Osteo-hueso. Poros, hoyitos, válgalo, así. Son hoyitos que se van formando en el hueso. Hay causas primarias y hay causas secundarias. Las secundarias son las que más nos preocupan porque la gente no las detecta, como la artritis reumatoide, la enfermedad de las tiroides, la anorexia. Hay gente joven que está presentando hoy en día trastornos musculoesqueléticos. El azúcar que existe dentro de los refrescos también tienen un daño osteogénico en el hueso. Lo que es el ácido fosfórico y la cantidad de glucosa que hay en los refrescos los dañan. ¿Quién tiene más ácido fosfórico? Los refrescos de cola. México es el primer consumidor per cápita de refrescos en el mundo, ¿eh? Todos los refrescos, quizás excepción de los que tienen derivado de la manzana. Es que es una bebida bicarbonatada. Entonces tenemos elementos minerales, ese burbujeo que nos da un desbalance, la función renal. La diabetes es una causa secundaria de osteoporosis también. Hacer huesos fuertes es posible a cualquier edad. Las personas piensan que una vez que se ha destruido una buena cantidad de hueso, que te queda 60% de la reserva que tenías en la juventud, ese hueso, ese 40% ya no lo vas a recuperar. Mentira. Hoy con los tratamientos que existen se puede recuperar. Hacer huesos fuertes es posible a cualquier edad. Eso es bien importante transmitirlo con toda claridad. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, si hay mucha destrucción documentada, usamos un antidestructivo y hay por lo menos 20 opciones de antidestructivos. Pero eso se puede dividir en dos grandes familias. Unos que son irreversibles. Se dan al hueso, el hueso los recibe y se frena la destrucción, pero de manera irreversible. Y hay otros que se da el medicamento, se frena la destrucción durante 6 meses y se vuelve a reactivar ese proceso que es muy importante para que la reestrucción normal requerida del esqueleto que envejece no se frene por completo. Usamos osteoformadores que tienen la capacidad de formar hueso y de los osteoformadores hay varios, unos bastante costosos, otros menos costosos, todos son muy eficaces y depende de la particularidad de cada enfermo cuál de los osteoformadores usamos. Se puede lograr con micronutrimentos, se puede formar con fármacos y se puede formar con análogos de hormonas formadoras de hueso. Y el tercer grupo de medidas para tratar a los huesos son mineralizantes. Y los mineralizantes empiezan por 2 vitaminas. La vitamina D3, otra que ayuda a que el fosfato de calcio se consolide, es la forma 2 de la vitamina K, la vitamina K2 y los minerales específicos.
El mineral más importante para la mineralización del hueso es el fósforo. La gente cree que es el calcio. No, señores, el fósforo es el que se pega a la colágena y por cada fósforo que se pega a la colágena del hueso se adhieren automáticamente 3 calcios. Ahora, ¿qué tanto de la recuperación del hueso es por fármacos? 30%. El 70% de la recuperación es actividad física y alimentación. Para tener buenos huesos tienes que hacer demanda mecánica de los huesos. Entonces, a las personas que les queremos formar huesos fuertes, siempre les ponemos un esquema de ejercicio y un esquema de nutrición óptimo para que no les falten proteínas y puedan formar colágeno, para que no les falten minerales y puedan formar la parte mineral del hueso. 70% del fortalecimiento de los huesos son los estilos de vida. Estábamos escuchando al doctor Sánchez Mejías. No sé si estaban refiriéndose, pero a mí me interesa mucho los efectos secundarios de medicamentos que se toman casi exclusivamente para el dolor en lugar de ir al origen de este dolor y que pueden tener un efecto totalmente contraproducente. Yo pienso, Manuelito, yo creo que tú estás Sí, más en esto del medicamento. Lo comentábamos a la hora del corte. Hay mucha gente que nos autoprescribimos medicamentos. Entonces, yo tengo ese dolor de espalda que describió José Luis hace un rato y tomo diclofenaco, pero no lo tomo un día, lo toma 3 veces al día durante 6, 10, 12 semanas, ¿no? Entonces, a la larga no estoy satanizando el medicamento. Es muy en bueno. manos adecuadas y bien indicado es una maravilla, pero no es de que yo me lo tome solo, ¿sí? Entonces me puede dar una irritación gástrica. Pero como en la televisión no oigo anuncios y digo que el omeprazol y que tómelo 6 semanas y ¿sí? Entonces, si ya me autoprescribí yo el diclofenaco, pues también me puedo autoprescribir el omeprazol, pues si ya soy doctor, porque veo Diálogos en Confianza, ¿sí? Y entonces ya sé de medicina. Así llegamos a caer algunas ocasiones. Entonces, este tipo de medicamentos pueden ser perjudiciales para la osteoporosis, porque neutralizan esa acidez que hablábamos en un principio. Y la acidez es importante para que yo capture minerales dentro de los alimentos que consumo. Entonces, gentes que toman este tipo, se llaman inhibidores de la bomba de protones, el medicamento, es el nombre genérico médico, ¿sí? Pueden a la larga tener osteoporosis por estar tomando este tipo de medicamentos. Pero así como esto, puede llegar a haber pacientes que toman endulcorantes orales porque son diabéticos y los toman en exceso y entonces generan un daño renal y el riñón elimina en un momento dado los minerales. Puede ser gentes que se pongan pomadas porque les salió un rash cutáneo o un salpullido, lo llamamos, ¿no? Y entonces tiene cortisona. Y como tengo todo el tiempo eso, me acostumbro, ay, al fin es pomada, no se absorbe, se me quita. Y a la larga me produce osteoporosis. O sea, hay un sinnúmero de medicamentos que mal empleados. La gente que tiene sobrepeso, que toma hormona tiroidea porque se lo manda el bariatra que tiene un puesto en la esquina y que le da un conglomerado de pastillas que tienen diurético, hormona tiroidea, algo que le disminuye el apetito y disminuya fibra para que pueda ir a evacuar, entonces le secuestra y le puede producir osteoporosis. O sea, es todo un tema esto de la osteoporosis. Nunca terminamos de conocerla, cada día conocemos más de ella. Agradezco mucho la invitación al programa, definitivamente. Y hay algo que también nos preocupa, escuchando el año pasado a los compañeros médicos, porque surgía una polémica entre aquellos médicos que como oferta le dicen a las personas que pueden reconstruir el cartílago que está dañado. Y creo que ese es otro de los problemas que existen con medicamentos a través de los cuales se engaña literalmente al público. ¿Qué hay de esto? Bueno, si lo vemos así, no hay ningún regenerador de cartílago actualmente. No sé si en 15, 20 años, no lo sé. Pero en este momento voy a poner un injerto de cartílago. No es cierto.
te voy a inyectar, a poner, a untar y ya el cartílago, ¡tarán! Eso no es. En un momento dado, en este momento, ¿qué existe? Retardadores del desgaste de cartílago, pero hay que estarlo tomando quizá por años inclusive. El sulfato de glucosamina y el condroitin sulfato, junto con el hialuronato, son 3 sustancias que nosotros empezamos a producir desde que somos bebitos. Desde ahí comenzamos para que precisamente va aumentando hasta llegar a los 30 años y que nuestros cartílagos estén, brinquemos, jalemos, corramos, todo perfecto. Pero a partir de los 30, 40 años comienza a disminuir esos 2 elementos, esos 3 elementos. Y por eso es que mucha gente en auto, me voy a empezar a tomar el condroitin sulfato y el sulfato de glucosamina y hasta me voy a inyectar hialuronato porque corro maratón. A ver, espérame tantito. Primero vamos a ver cómo estás pisando, si tienes las pasitas derechas, si tienes tus rodillas todas chuequitas. Mejor empezamos por fuerita y ya después, si necesitaras un retardador del cartílago, pues te lo mando bajo prescripción, etcétera, etcétera. No te voy a estar inyectando hialuronato nada más porque a ti se te ocurra. Entonces, esas son las malas situaciones que nosotros tenemos. Pero en este momento decir, tómese esto y el cartílago así como pastito le va a salir, no es cierto. Hablando de la cortisona, ¿qué tanto esta tendencia a la ortorexia y a la vigorexia, que hace que centenares de sujetos con alguna preferencia sexual diferente se inyecten anabólicos esteroides? ¿Qué tanto los anabólicos esteroides que traen músculo en exageración pueden modificar también el metabolismo óseo y cartilaginoso y afectar finalmente pues la salud ósea de un individuo así? Vamos a diferenciar, doctor, primero lo que es, tú hablas de cortisona y yo hablo de esteroides, ¿te parece? De acuerdo. Porque son 2 temas completamente diferentes. Hablar de cortisona y de esteroides. Los esteroides, por ejemplo, la testosterona, que es uno de los que más se utilizan en los gimnasios, a dosis adecuadas se utilizan en terapia de reemplazo hormonal para hombres, se utilizan en terapias de reemplazo cuando hay deficiencia de esta, se utilizan en niños también, fue uno de los primeros tratamientos para osteoporosis porque aumentaba la densidad mineral ósea y aumenta el músculo. Hablaba el doctor Mirazú sobre sarcopenia. La sarcopenia, a partir de los 40 años, empezamos a perder músculo fisiológicamente si no le invertimos. El doctor Tamayo en una de las cápsulas decía que tendríamos que meter ejercicios de carga. Los ejercicios de carga son las pesas. Entonces, todo lo que vaya en contra de la gravedad, llámese pesas o no, pilates, ligas, lo que gusten, aquaerobics, todo lo que vaya en contra de la gravedad es un ejercicio contra resistencia. Ahora, todos estos medicamentos que malusan en el gimnasio, porque ahí los malusan, se ponen ciclos de hasta 10, 11, hasta 15 ampolletas en un mes, cuando los podemos utilizar perfecto en esa paciente de 32 kilos, que para mí también se me hizo demasiado, muy poco para ser una mujer de la edad de la señora, y viendo su estructura, pues también se me hace raro que sean 32 kilos, pero podemos usar ese tipo de terapias en pacientes muy desgastadas, con un desgaste muscular importante, y les va maravillosamente bien. No hay que satanizar a los esteroides. Obviamente, los chavos del gimnasio, pues ellos ya saben que va a haber problemas renales, va a haber problemas hepáticos con el mal uso de estos medicamentos. Y para hablar de esteroides, de cortisona, el doctor Mirazú nos va a poder decir. Sí, porque mejor. nos preocupa porque algún neurólogo muy querido, muy amigo y amigo del programa, decían con una maravillosa forma de ironía que tiene para comentar, dice que la mayor parte de los dermatólogos afirman lo que el sinalar no quita es cáncer. Entonces lo usan para todo. Claro. Sí, claro. Bueno, la cortisona se ha satanizado malamente también, ¿eh? La cortisona bien empleada, en manos expertas, salva vidas. O sea, yo no me puedo imaginar una paciente con lupus eritematoso sin darle cortisona. Un paciente artrítico reumatoide que ya tenga anquilosis, si no le doy cortisona, no lo puedo dejar vivir en plenitud, ¿no? Un paciente con un
con un accidente, con un traumatismo cranioencefálico, si no le administro cortisona y diuréticos para quitarle un edema agudo cerebral, va a fallecer, ¿no? O sea, la cortisona es una maravilla, es tan buena que el organismo la produce, ¿sí? O sea, de aquí empecemos. No hay que satanizarla. Sin embargo, mal empleada, me puede dar un efecto de rebote, y eso sí es fatal. Entonces hay que tener, antiguamente, cuando algunos de nosotros asistimos a la escuela, nos enseñaron que había dosis de impregnación. En la actualidad sabemos que esto ya no debe de existir. Lleva de llegar a la dosis máxima y después tener una dosis de disminución. Pero antiguamente comenzamos a darla paulatinamente, llegábamos a una meseta, la manteníamos y después disminuíamos. En aquel paciente que no la requería por insuficiencia suprarrenal. La glándula suprarrenal, un capuchoncito que está arriba de los riñones, es el que produce la cortisona y la produce en forma natural. Entonces hay que suplementar con cortisona a aquel paciente que no produce los 17 cetoesteroides en forma natural, ¿sí? Y se puede utilizar en forma adecuada, y me va a tocar el corte a mí si no me apuro de terminar la idea, ¿sí? Entonces, llega el momento en que el usarla en exceso o mal usarla y no tener las dosis adecuadas me puede generar una pérdida masiva de minerales dentro del hueso. Y con esto terminé mi idea en tiempo. En tiempo, claro que sí. Los queremos invitar a que se siga comunicando con nosotros. Ya tenemos muchas preguntas de ustedes aquí en las redes sociales. Regresando al corte, vamos con más testimonios y, por supuesto, a leer todas sus preguntas. Siga con nosotros. La vitamina D ayuda al cuerpo a absorber el calcio, el cual junto con el fósforo son dos minerales esenciales para la formación de los huesos. La deficiencia de esta vitamina puede ser un factor de riesgo para padecer raquitismo en la infancia u osteoporosis en la adultez. El cuerpo produce la vitamina D cuando la piel se expone directamente al sol. Por eso, con frecuencia se denomina la vitamina de la luz del sol. La mayoría de las personas satisfacen al menos algunas de sus necesidades de vitamina D de esta manera. Es importante señalar que muy pocos alimentos contienen vitamina D de manera natural, por lo que algunas personas posiblemente necesiten tomar un suplemento de esta vitamina. No obstante, los pescados grasos como el atún, el salmón y la caballa están entre las mejores fuentes de vitamina D. La vitamina D se le agrega a muchos cereales para el desayuno y a algunas marcas de bebidas de soya, jugo de naranja, yogurt y margarina, por lo que se recomienda revisar la tabla de información nutricional en las etiquetas de los alimentos. Por otra parte, la vitamina D en exceso puede hacer que los intestinos absorban demasiado calcio y provocar niveles altos de este mineral en la sangre. Los niveles altos de calcio en la sangre pueden llevar a que se presenten depósitos de este mineral en corazón y pulmones, confusión y desorientación, daño a los riñones, cálculos renales, náuseas, vómitos, estreñimiento, inapetencia, debilidad y pérdida de peso. Por ello, antes de consumir esta vitamina, consulta a tu médico. Gabriela, usted tiene 38 años. Sí. ¿Y qué es lo que le preocupa de su estado de salud? A mí desde hace 3 años me detectaron la osteopenia. Me hice un estudio, ahora sí que nada más porque me dolía las rodillas, la columna, la cintura. Entonces fui y me hice una densitometría ósea donde salió la osteopenia. Se lo llevé a los doctores y me dijeron que no podía hacer, que por mi edad definitivamente no podía hacer. Me volvieron a mandar a hacer otra densitometría. Regresé y se la llevé al doctor diciendo que realmente había salido. No me mandó ningún medicamento y me dijo que no podía hacer. Entonces volví a regresar con 2 doctores más y me dijeron exactamente lo mismo. De hecho, se enojaban porque me la había hecho, que por mi edad yo no debía de habérmela hecho. Sin embargo, yo padezco de desgaste de cartílago en las rodillas. Ahí en el Instituto Nacional de Rehabilitación es donde me están atendiendo y ahí yo les comenté de la osteopenia. Ahí igual me mandaron a la clínica de osteoporosis, ahí me están atendiendo, pero desgraciadamente no me mandan ningún medicamento. Me dicen que no pueden hasta que yo llegue a la osteoporosis. Entonces, ¿no me pueden dar nada para evitarlo? O sea, ¿tengo que llegar hasta la osteoporosis para que me mediquen? Lo que habíamos dicho.
Para tomar un tratamiento farmacológico, que es lo que usted como que tiene en mente que está buscando, lo más adecuado es que haya otro tipo de carencias que nos obliguen a prevenirle una fractura a base de un medicamento. Pero no todos los tratamientos en medicina son a base de fármacos. Lo más importante en su caso sería, en primer lugar, tener una buena alimentación que estuviera balanceada con un aporte de minerales en forma natural y no a través de pastillas de multivitamínicos y multiminerales. Una exposición al sol aproximadamente de unos 10 a 20 minutos diarios, con una superficie corporal expuesta al sol cuando menos del 10% de su superficie corporal, si no, no sirve, o sea, todo con cuello alto, manga larga. ¿Cómo es, doctor? ¿Con playerita o cómo? 10, o sea, en el caso de las mujeres es mucho más fácil, o sea, quizás un escote, una blusa sin mangas, una falda, ¿sí? O sea, es más sencillo. Y no quedarme como lagartija en la azotea, porque es cierto que el sol produce cáncer. Aún y cuando hay mayor prevalencia de fracturas osteoporóticas que de cáncer, ya no digamos de piel nada más, pero la palabra cáncer espanta mucho, ¿sí? O sea, hay mayor prevalencia de fracturas vertebrales en el mundo que cáncer de mama, de útero y de ovario juntos, ¿sí? Pero la palabra cáncer, y tampoco es decir qué enfermedad es más importante, porque yo creo que somos un todo y todo debemos de estar bien, ¿no? O sea, 10 minutos a 20 minutos de sol todos los días es adecuado. Eso parecería que no es tratamiento, y eso ya es parte del tratamiento. Caminar, ¿sí? A lo mejor los doctores ahí en el Instituto Nacional de Rehabilitación le dijeron que caminara, pero le deben haber dicho que caminara con un peso extra, que se comprara unas polainas y se las pusiera en las muñecas o en los tobillos, y que se fuera al parque, se comprara una barrita de amaranto, que es un buen calcio natural, o sea, las alegrías, al sol, y fuera como marchando sin dar el impacto del golpe, porque el impacto puede producir en un momento dado lesión sobre las trabéculas, pero hacer el esfuerzo y el movimiento de la marcha estimula que haga hueso. Esto parecería que no es tratamiento, y es tratamiento. Tenerla así un promedio de 6 meses, volver a valorar con marcadores bioquímicos de remodelado óseo, ¿sí? No todo es densitometría, eso otro que hablamos de los marcadores, y ver si no es una perdedora. Si realmente no es una perdedora rápida, realmente podría indicarse en osteopenia dar un tratamiento farmacológico. Pero esto ya me va a hacer que tenga yo un equilibrio de costo-beneficio, porque también no todo es mandar un medicamento. Hace un rato comentábamos que los médicos de repente seguimos las modas. ¿Le puedo leer el comentario? Porque es un gesto, porque fue en el corte. Sí, nos parece pasar. Ella dice que tiene un problema de degeneración de los cartílagos de la rodilla. Ahí iba yo. En un momento dado, me parece, ahora sí que muy chiquita, a pesar de sus 38 años, como para que tenga un proceso de degeneración de cartílago. Ahora, como ortopedista, ¿yo qué tendría que ver? Antes que nada, hacerle una biopsia de cartílago y decir, efectivamente, sí, se han encontrado en cadáveres de muchachos que murieron a los 40 años, se han sacado biopsias y se ha visto que desde ahí comienza, desde los 40 años, el proceso degenerativo. Pero así nomás con ver una radiografía y decir, usted tiene un problema de cartílago, ay, espérame tantito. O sea, no. A lo mejor lo que usted tiene es un valgo, es un varo de rodillas que está provocando que le duelan sus articulaciones. Pero en esta edad, por favor, el cartílago está en su máxima expresión. Ahora, es cierto, desde el momento en que les decimos asólese de 10 a 15 minutos con su playerita, coma alegría, que es la más fantástica, y sobre todo ejercicios en contrarresistencia, bailar, subir escaleras, hacer pesas, bicicleta, caminata, todo eso le va a ayudar. Pero si usted me dice, es que no puedo ni caminar porque me duelen las rodillas, ¿y qué tal si nada más le pongo un vironcito, una plantilla, y se corrige su problema de rodilla, de alineación, y se le quita el dolor? Que vaya al ortopedista también. Y retomando lo que decía el doctor Mirazú aquí en las redes sociales, Almadelia Muñoz dice, tengo 46 años, no tengo hijos, apenas empiezan
a retrasarse mis periodos menstruales. En mi familia nadie tuvo osteoporosis, ella es odontóloga, siempre ha hecho ejercicio y a los 39 años le detectaron osteoporosis. Tuvo mucho dolor en la espalda y en las vértebras ya fisuradas. Me han tratado con Aclasta 3 años y ahora con Prolia y siempre calcio y vitamina D, pero en mi perfil de osteoporosis en sangre y orina siempre salgo eliminando calcio. Desde hace 1 año me duelen todas las articulaciones, a veces unas, a veces otras. La que la está checando es un endocrinólogo y aquí era lo que usted quería decir, lo de las modas. ¿Cuánto pesa? No, doctor, no dice cuánto pesa. Pero es un miembro del sector salud, o sea, esperemos que sea de los que son conscientes y tenga un índice de masa corporal adecuado, ¿sí? Arriba de 20 y abajo de 27, ¿sí? O sea, yo creo que aquí fue moda. Un endocrinólogo es un buen médico para dar una atención a osteoporosis, porque además de todo, ¿quién ve osteoporosis, no? O sea, ¿con quién voy? Y aquí es donde es lo bonito de nuestra asociación. Es una asociación multidisciplinaria. Dentro de ella tenemos reumatólogos, ortopedistas, ginecólogos, ¿sí? Internistas, nefrólogos, médicos en rehabilitación, geriatras, ya dije endocrinólogos y médicos de primer contacto. O sea, cualquiera de ellos puede atender en forma adecuada y cada uno va a tener un cierto enfoque distinto. Si yo me pongo a analizar que el problema de la doctora, la odontóloga, era de tipo vertebral, la mejor opción terapéutica farmacológica hasta hoy, ¿sí?, es ácido zoledrónico. O sea, él ya dio el nombre del medicamento. Yo no sé si aquí lo podamos seguir mencionando. ¿Por qué? Porque me ha demostrado una disminución del 70% del riesgo de fractura vertebral, utilizándolo cuando menos 3 años. Porque este es otro de los secretos. No es me pongo una inyección y se acabó, sino tengo que tener un cumplimiento en cualquier tratamiento farmacológico, 3 años de tratamiento, ¿sí? Cambia a Prolia porque cambia a Denosumab, un anticuerpo monoclonal que tiene aproximadamente 1 año y medio que salió al mercado nacional, 2 años a nivel mundial, con muy buenos resultados, que no ha demostrado tener mayor disminución de reducción de riesgo de fracturas que el anterior, que Aclasta, y dije el nombre porque ya dije ya usé los 2 nombres que ella nos comentó. ¿Sí? Sin embargo, este medicamento me va a dar un aumento vertiginoso en 18 meses en forma importante la densidad mineral ósea, pero no me disminuye el riesgo de fractura. Y quizás se me hace raro que siendo endocrinólogo no se haya puesto a ver causas secundarias de eliminación y pérdida renal. Exacto. ¿Sí? Porque ese es el secreto. Yo le puedo estar dando un medicamento que me disminuya la pérdida de la densidad mineral ósea, pero si no averiguo por qué no pega el calcio en el hueso, y utilizo un término coloquial, porque no es como tal, ¿no? Pueden ser carencias de fósforo, deficiencias de vitamina D, que el tipo de calcio que esté consumiendo no sea el adecuado. ¿Sí? ¿Cuál no es el adecuado? Ahorita, porque también aquí en el Twitter nos preguntan. Hay un abuso de carbonato de calcio. Lo que más prescribimos los médicos mexicanos y más se autoprescribe y lo que tenemos dentro de cuadros básicos a nivel institucional es carbonato de calcio. El calcio más biodisponible de todos es el contenido en los alimentos, eso que quede clarísimo. Pero para yo absorber ese calcio necesito tener niveles adecuados de vitamina D en el organismo, ¿sí? Entonces, aquellos niños que les daban baños de sol, ¿sí? A mí me lo dieron seguramente. Mi abuelita salía a tomar baños de sol, entonces teníamos niveles adecuados de vitamina D. Pero no existía este pánico al cáncer de piel, los bloqueadores solares, que ahora me hacen que no tenga niveles adecuados. Entonces tengo que suplementar con vitamina D. Lo malo es que hay muy pocos medicamentos en el mercado con esto. Existe una emulsión líquida que era de aceite de hígado de bacalao que sabe tan feo que nadie se termina más de un frasco, ¿sí? Y por allá hay únicamente una tabletita de un solo medicamento en nuestro país que tiene colecalciferol, ¿sí? El mejor calcio es el de los alimentos. El más malo es el que voy a eliminar y va a servir para pulir la porcelana del excusado, ¿sí? O sea,
el que no voy a fijar en el organismo, ¿sí? Entonces, el citrato de calcio es el que más voy a absorber de los medicamentos, pero no es el más adecuado. ¿Le parece si escuchamos otro testimonio y nos quieren dar recomendaciones, pero así claras, doctor, prácticas, porque luego nos dicen una alimentación sana y balanceada, y es mejor escuchar que una barra de amaranto te funciona a esta alimentación balanceada? Ahorita nos van a dar más consejos. Bueno. A ver, Marta. Yo me hice un esguince en el pie derecho y me lo inmovilizaron. Y después de 10 días me caí y me fracturé la mano. Entonces estoy en el IMSS. ¿La mano o la muñeca? La muñeca, perdón, la muñeca. Entonces fui al IMSS, me llevaron a Magdalena y mi yerno y mi hija posteriormente me llevaron con el doctor ¿Pero qué pasó en Magdalena de la Salud? Bueno, me acomodaron el hueso sutilmente. ¿Sutilmente? Sí, sutilmente, porque me dieron un hueso para que lo mordiera, para que no gritara, ¿sí? Me dijo, esto le va a doler, aquí tiene esto. Y digo, ¿esto qué es? Para que se lo ponga en la boca, ¿sí? Porque sí duele. Me enyesaron y me dijeron, vaya, tómese una radiografía y si se le movió, le vamos a volver a acomodar. Pues bajé a Todos los Santos, gracias a Dios, no se me movió. ¿Y le funcionaron los santos? Sí, porque ya no se me movió y ya no me quitaron el yeso y me volvieron a poner. Es muy afortunada. Entonces, mi yerno, aunque no lo crean, me quiere como suegra. ¿Cómo así? Me quiere y me llevó con el doctor Jorge Ponce de León, ortopedista, y me dijo, bueno, ya se hizo un esguince, ya se fracturó, ¿cómo están sus huesos? No, bien, yo me caigo, me levanto y no me pasa nada. Bueno, pues le voy a mandar a hacer una disotometría ósea y pues que me la manden a hacer, no tengo nada. Pero sí ahí me salió que en la cuarta vértebra tengo de densidad mineral encontrada, muestra osteopenia con incremento en el riesgo de fractura. Y me recetó Fosamax Plus de 70 miligramos, una a la semana, dieta rica en calcio y una dieta pues con calcio, ¿no? Pero está caro. Este medicamento vale 1,300. Con la tarjeta del INSEE pues me sale 900 pesos. Entonces yo fui al IMSS y en el IMSS me están dando Resogen, Aledonato. ¿Sí? Es lo mismo. Es lo mismo. Sí, nada más que es de 10 miligramos. Diario. Ajá, y yo le decía a la doctora que si el IMSS promueve mucho el prevenir, que por qué a las personas de tercera edad no nos mandan a hacer una disotometría. Y dice, sí se las mandamos a hacer, pero las que tienen cáncer de hueso. ¿Cómo así? Sí, así. Y entonces, ¿qué clínica fue aquí entre nosotros? Pues allá en mi rancho en Los Reyes La Paz. ¿Sí? Y ahorita pues me están dando esto. Mi pregunta es, ¿qué tan bueno es que es carísimo, o me sigo tomando este? Yo antes de contestar su pregunta, aprovecharía para ver varias cosas de lo que nos está brindando en su información. Me abre la pauta y ya viene el corte, ¿verdad? No, tiene un minuto, bueno. doctor. Le dijeron que en Prevenims mandan sacar la densitometría para rastreo de problemas de cáncer de hueso. Efectivamente, no nos admiremos. La densitometría no nació para osteoporosis. La densitometría es un estudio anterior a este boom de la osteoporosis, que fue premio Nobel de física, ¿sí? Y que para lo que servía para rastreo de metástasis óseas de problemas tumorales. Que después nos dimos cuenta que me puede servir para el diagnóstico de la osteoporosis, pero es más útil y se puede hacer en el cuerpo entero, ¿sí? Además de esto... ¿Qué cree, doctor? Ahora si sí. le toca el corte. Pero regresando nos complementa Claro la que información. sí. Seguimos con ustedes, estamos ya a punto de finalizar el programa del día de hoy, pero les quiero anunciar el tema de la próxima semana, que es cáncer de estómago, un cáncer
que se desarrolla muy lentamente y puede desarrollarse en diferentes capas del estómago. A veces estos síntomas se pueden confundir con úlceras gástricas, incluso con colon irritable, y el paciente no va al especialista y llega ya cuando es una etapa terminal. Por eso la próxima semana nuestros invitados nos van a hablar de los factores de riesgo y el tratamiento que hay para el cáncer de estómago. No se lo pierda. Ahora vamos a ver el resumen final de lo que nos han dicho el día de hoy sobre osteoporosis y después el testimonio de un hombre, porque también los hombres pueden padecer osteoporosis. La osteoporosis no se controla con calcio. El hueso no es exclusivamente calcio. No somos gises ambulantes. No. El hueso es hidroxiapatita, son varios minerales. No nada más es calcio, es fósforo, es magnesio, es azufre, es selenio. Y tiene un elemento importantísimo que se llama colágena, que permite que ese hueso tenga elasticidad. Las pacientes diabéticas con artritis reumatoide, con problemas de la tiroides, destruyen hueso muy rápido. No hay ningún regenerador de cartílago actualmente. En este momento, ¿qué existe? Retardadores del desgaste de cartílago. Los esteroides, por ejemplo, la testosterona, que es uno de los que más se utilizan en los gimnasios, fue uno de los primeros tratamientos para osteoporosis porque aumentaba la densidad mineral ósea y aumenta el músculo. No hay que satanizar a los esteroides. Obviamente, los chavos del gimnasio, pues ellos ya saben que va a haber problemas renales, va a haber problemas hepáticos con el mal uso de estos medicamentos. La cortisona se ha satanizado malamente también. La cortisona bien empleada, en manos expertas, salva vidas. La cortisona es una maravilla. Es tan buena que el organismo la produce. El usarla en exceso o mal usarla y no tener las dosis adecuadas me puede generar una pérdida masiva de minerales dentro del hueso. Y con esto... Hace más o menos unos 10 años tuve un problema de dolores abdominales. Fui con un urólogo y descubrió o me diagnosticó que tenía cálculos renales. Empezó a tratarme, pero en estudios más profundos que se hicieron, se encontró que los minerales que tenía yo, sobre todo en los huesos largos, piernas, brazos, eran muy bajos. Por lo cual, en principio, pensaron que tenía osteoporosis. Y siguieron estudiando y encontraron que mis riñones eran los que estaban evitando que esos minerales se fijaran en mi cuerpo. Por eso era una densidad tan baja en mis huesos. De acuerdo a los médicos con los que me trataban, todos decían que era una osteoporosis y así me hubieran seguido tratando y no hubiéramos llegado definitivamente a ningún buen fin. Pero ese descubrimiento de que no era una osteoporosis, eso se lo debo al doctor Tamayo. Durante estos 5 años me ha dado un tratamiento que ha dado un éxito fabuloso, recuperando vamos a llamarle la dureza o la mineralización de esos huesos. Yo tenía vamos a llamarle un porcentaje en mis huesos largos, en mis huesos duros, de un 40%. Actualmente andan ya en el 80% de lo que deben tener. Gracias al testimonio que nos habló de esto, es importante conocer también que en los caballeros puede suceder, también tienen que ir a hacerse su densitometría. ¿Y qué creen? Para todas las señoras que están aquí con nosotros en el público, les tenemos un obsequio, porque la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral les regala densitometrías óseas a ustedes que nos están acompañando el día de hoy. Son densitometrías de columna y de cadera. Así que antes de que se vayan, pues tendrán este obsequio y les agradecemos mucho de verdad, porque esto es parte de la prevención de lo que hemos estado hablando, doctor. Así que muchas felicidades y muchísimas gracias. Y tiene ahí usted testimonios, doctor. Marta afirma que no se le respondió que qué medicamento es mejor. Yo escuché que se le había dicho que lo único diferente era que la dosis de un medicamento, el del seguro, era diario. Complementando, otra de las grandes diferencias que hay con el medicamento original, fue el primero que existió precisamente, es que contiene vitamina D dentro de su misma composición en la misma tableta, ¿sí? Lamentablemente esa vitamina D, que es colecalciferol, no está en el sector público, ¿sí?
Entonces, si la suplementan con vitamina D de la que está dentro del cuadro básico del sector público, tendría que ser una que se llama calcitriol, que esta es la forma inactiva de la vitamina D. Y esta tendría que tomar 1 o 2 cápsulas, creo que vienen, a la semana, ¿sí? Calcitriol. Entonces, si le dan el remedio, que le den el remedio y el trapito, ¿sí? No únicamente que le den medio el remedio. Necesita las dos cosas y eso es lo que hace la gran diferencia con el otro. Ahora, usted comentó que su yerno la quiere mucho. Sí. Pues en lugar de que le vaya a dar un regalo de Navidad, pues podría regalarle ese medicamento. En lugar de que le dé regalo el Día de las Madres, que le dé otra cajita. Que en lugar de ser el día del cumpleaños, le dé otra cajita. 2 cajitas, doctor, ¿no? Y esto, además, en unión con ese tipo de laboratorios éticos, tienen algún tipo de promociones. Yo no trabajo en ningún laboratorio, no les voy a hacer la tarea a ellos, pero tienen ellos programa de apego al paciente y entonces dan premios a pacientes que sí cumplen con sus tratamientos, llegan a auxiliar. ¿Por qué? Porque 10 años del pago de ese tipo de tratamientos, 10 años, ¿sí? A 3 mujeres sale más barato que lo que costaría una fractura de cadera. ¿Sí? Entonces realmente es una buena inversión. Si ya le hablé de depositar calcio en el banco desde niño, pues ya cuando no tenemos esos minerales en el hueso, pues es bueno que prevengamos la fractura y entonces empleemos en buenos medicamentos. María. Sí, doctor. Mi problema es que yo padezco osteoporosis de hace más de 10 años. Me estoy atendiendo en el Seguro Social. Y empecé con calcitriol, fueron unos 4 años de calcitriol, nada más. Después me dieron el alendronato, que sería otros 3 años. Y últimamente me dieron el raloxifeno. Llevo 1 año y medio tomando raloxifeno. Entonces, para mí ya es mucho tiempo, yo siento que ya más de 10 años y no hay mejoría. Sigue la osteoporosis y no sé, a lo mejor la inyección. El tratamiento para que le están dando es para prevenir fracturas. Mi respuesta sería, ¿se ha fracturado? No, doctor. Maravilloso. Entonces el primer objetivo del tratamiento se ha logrado. Otro beneficio que tienen este tipo de tratamientos farmacológicos es que me dan una regresión de la enfermedad, pero no en todos los pacientes, ¿sí? Sin embargo, quizá la diferencia sería que si en lugar del alendronato genérico que está utilizando en el sector público, a lo mejor tomara el original, a lo mejor se hubiera aumentado la densidad mineral ósea, pero es elucubrar, eso es lucubrar. Tampoco le voy a echar tierra a la buena voluntad que tiene nuestro sector público de ayudarnos en... El secreto es prevenir fracturas y usted hasta el momento no se ha fracturado. Entonces el objetivo se ha logrado. Hay muchos errores en lo que me está comentando, tiempos, medicamentos, pero no estamos para criticar. Yo creo que este tipo de programas, y agradezco mucho la atención de la invitación, es para nutrirnos y ver lo bueno dentro de lo oscuro que tengamos. Si yo únicamente vengo a decir que la osteoporosis y la pongo todo fatal, no tiene ningún sentido. Hay que ver lo bueno y que podemos mejorar y prevenir. Y en su caso no se ha fracturado. Entonces ya es un buen resultado. Pero y hay otra cosa que yo quiero que se puntualice, por favor. La señora cree o supone infundadamente que los tratamientos son para que se cure de la osteoporosis. Eso hay que aclararlo, no se le va a quitar. Además, yo quisiera comentar, ella mencionó la densitometría de una sola vértebra. Dijo que tenía osteopenia en una sola vértebra, en L4 creo, en L... No, fue la otra señora. No, fue la otra señora. Sí, Me confundí, pero independientemente de eso, recordemos que la densitometría, como lo mencionó el doctor Mirazú, no es más que una herramienta que nos sirve para un diagnóstico y nos puede servir para seguimiento, pero no es la panacea. Puede que las densitometrías no evolucionen como deberían evolucionar, aún tomando los medicamentos, porque el objetivo de todos los medicamentos es evitar fracturas. Hay medicamentos que cuestan 7,000 pesos mensuales
Más ya. o más de 7,000 pesos mensuales y no incrementan la densidad mineral ósea, no se refleja en una densitometría. Entonces no tomemos la densitometría como una herramienta absoluta de diagnóstico. Y ahora otra cosa, mencionaban las osteopenias. Recordemos que la densitometría se diagnostica y se compara contra los chavos, contra los hombres jóvenes, las mujeres jóvenes. Y otro parámetro contra la gente de tu misma edad. ¿Quién no me garantiza que es la pérdida normal fisiológica de tus 50 años, esa osteopenia tan pequeña que podrías tener? Habrá que evaluar bien una densitometría y que hacer un buen análisis de una densitometría, pero no nos casemos con una densitometría. Es un buen instrumento para los médicos, pero que no es una panacea para decir, está curada, no ha evolucionado, no se está curando, no. Porque el objetivo principal de todos los medicamentos es evitar fracturas. Doctor. Quizá ya estamos al final del programa, nada más decir, escuchamos mucho, come sanamente. No se confundió. Toma frutas y verduras. Pero después de todo, ¿qué vendría siendo en relación a la cantidad natural de calcio que deberíamos tomar? Bueno, nosotros deberíamos de tomar de 1 gramo a 1,5 gramos al día de calcio. ¿Ah, sí? ¿Y cuánto es eso? 1,000 miligramos a 1,500. Ah, no, pues sí, ya le sé, mi doctor. Pero, ¿qué es? Por ejemplo, 1 gramo de calcio, 4 vasos de leche. ¿What? 4 vasos de leche. No, doctor, yo la leche ni en pintura. Ah, bueno, entonces tranquilamente vamos a ir viendo. Una tacita de yogur, bajo en grasa, no digo nombres, con fruta, tiene 450 miligramos. 2 tacitas de yogur ya son 900. De los 1,000 a 1,500 que debo de tomar, un vasito de leche, si lo soporto, son 250 miligramos, por ejemplo. Sin café, doctor, ¿no? Oh, ya, luego echándole al café. No. No, bueno, es que cosas feas. Pero 125, un pedacito de queso, otro 125. Bueno, hasta las tunas, las acelgas, los frijolitos, qué sabroso para almorzar. Todo eso tiene calcio natural. Ahora, si aparte de todo eso nos obsequian, nos dan el instituto, el que sea, de salud, o podemos comprar un poquito de calcio, entonces ya con eso vamos a juntar los 1,000 a 1,500 que necesitamos diario. Entonces, en un momento dado, si yo puedo juntar esos 1,000 miligramos o 1 gramo de calcio al día en forma natural, perfecto. Quizá un día pueda tomarlo en tabletita, que viene más o menos ahorita en 600 miligramos. Sí. Otro día naturalito, otro día tabletita. Y así me puedo ir para que no se vaya a formar ni cálculos renales ni vesiculares. Pero para eso está, increíble, el ácido ascórbico. Sí es un ácido, pero es un ácido suavecito que en un momento dado va a captar ese calcio que pueda ahí quedar y que se puede ir a riñones o a vesícula y lo va a eliminar. Entonces, problema principal. Todas las personas con colitis, colon irritable, colitis, no van a absorber el calcio. Y todas las personas con un problema renal van a eliminar el calcio. O sea, por una parte no lo absorbemos, por otra parte lo estamos eliminando. Entonces, lo importante es que entre 1,000 y 1,500 miligramos de calcio, calculando que una tacita de yogur tiene 450. A ver, doctor, les leo. Una cosa, sí, porque la señora dice que ella tiene osteoporosis y que entonces no le sirve el comentario, por decirlo de alguna manera. Pero pasa una cosa, aquí estamos michas y volvemos y hacemos los tres la misma situación. Mientras no se fracture, ya ganamos. Mientras no se fracture y pierda más hueso o las vértebras se vayan haciendo cada vez más pequeñas, ya ganamos. O sea, la idea es prevenir a como dé lugar la fractura. La osteoporosis, igual que la diabetes y que la hipertensión, jamás se van a curar. Se van a controlar, pero jamás se van a curar. Esas tres, osteoporosis, hipertensión y diabetes. Tenemos aquí comentarios en el Twitter y en el Facebook, y aquí Alma Pérez nos dice que ella en la densitometría salió el calcio muy elevado. Que si hay densitometría. Sí, que si esto es algún problema. Hay un rubro que también es una enfermedad que se llama osteopetrosis, cuando está en un momento dado elevado los niveles de calcio por centímetro cuadrado.
no todo en ese centímetro cuadrado debe ser calcio, o sea, si no seríamos los gises, ¿no? Sino necesitamos otros elementos. Es una cosa rarísima. Yo tengo un solo caso en los 25 años que tengo de ejercicio profesional al respecto, que sea, yo creo que puede ser más bien defecto de calibración del densitómetro. ¿Eso podría ser una posibilidad? Habría que ver si su centro densitométrico está certificado por la Asociación Internacional de Certificación Eso en también lo debemos checar. Ya se va a terminar el programa, pero les quiero hacer 2 preguntas más. Dice Lucy Gara aquí que si las menstruaciones abundantes pueden originar descalcificación. Doctor, breve, ¿sí? Sí, sí la pueden provocar. Es adecuado un control hormonal por medio de un ginecólogo o un endocrinólogo. Y nos preguntan que como es bueno tomar calcio, Adrianita dice que si entonces desde muy jóvenes se puede empezar a tomar estas tabletas del calcio o hay problemas de cálculos renales. Como habíamos dicho, el pico máximo de masa ósea se alcanza a los 30 años naturalmente, natural. Entonces aquí sí valdría la pena en un momento dado hacerse un estudio, inclusive hasta un estudio de biometría y demás. Otra cosa nada más corriendo. A veces el calcio sérico, me dicen, doctor, tengo un calcio muy bueno. Mire, no sirve. Bueno que tiene su calcio sérico, porque así se contrae bien su corazón, puede platicar, puede caminar, puede hacer muchas cosas. Malo que lo tenga malo, valga la expresión, porque entonces sí vamos a tener problemas. Entonces aquí lo importante es nada más, después de los 30, 33 años, hacerse un estudio. Doctor, ¿ya vamos a terminar? Sí, nada más que la señora dice que sí. Y si sigue ¿Sigo con el tratamiento del fendronato o ustedes me aconsejan si me pongo la inyección? Si va a tener un costo similar, o sea, se lo van a dar gratuita, adelante. Cualquiera de las dos opciones es buena. Muy bien. Ya Me voy a pasar para allá porque ya nos vamos a ir agradeciendo al público y ya saben de su examen que se les va a obsequiar por parte de la asociación, y a mis compañeros de este panel, muchísimas gracias, y a ustedes, buenos días, nos vemos.